Todas las fuerzas económicas que impulsaron el progreso y la prosperidad durante las últimas 3 décadas se están desvaneciendo. Banco Mundial, abril del 2023. Durante 35 años, entre 1985 y el año 2005, el orden moral y laboral de gran parte del planeta estuvo regido por un conjunto de principios básicos que alentaban un destino imaginado e inevitable del curso de las sociedades, de los esfuerzos personales, con los que las personas justificaban sus apuestas diarias, sus sacrificios, sus estrategias cotidianas. El libre mercado como modo natural de asignación de recursos, en el cual hallar un nicho de oportunidades para el negocio familiar o el emprendimiento personal. La globalización como humanidad universalizada, que permitiría, tarde o temprano, los logros y el bienestar de los países ricos del mundo iban a desparramarse para todos, según el esfuerzo. Un Estado pequeño, no intrusivo, que permitiría liberar la energía social y bajar los impuestos. Un déficit fiscal cero, austero, que lograría organizar el país como una casa sobria, al margen de los aborrecibles derechos colectivos y, en cambio, sí, auspiciosa en premios para los competitivos y los triunfadores. Se trataba de emblemas orientadores que desempeñaron el papel de un destino imperativo, con el cual casi todos los gobiernos del mundo, de América Latina, las empresas, los periodistas, los líderes de opinión, los académicos reconocidos, los dirigentes sociales y las familias adecuaban sus expectativas a un futuro venturoso. El mundo tenía dirección, las sociedades un futuro inevitable, las familias una certidumbre de época, las personas un horizonte predictivo para organizar sus estrategias diarias. No importaba cuán alejadas podían estar esas metas, no desmoralizaban cuántos fracasos e interrupciones uno hallaba en el camino o cuán discriminatorias sean las oportunidades de éxito y triunfo. Se trataba de una idea fuerza, de una imaginación compartida con la certidumbre tácita del sentido común, que permitía organizar los retazos fragmentados de la vida diaria hacia un destino de éxito y algún rato de grandeza. El primer síntoma adelantado de la decadencia de este orden global vino desde las extremidades del cuerpo capitalista, a despuntar el siglo XXI. América Latina comenzó a explorar alternativas al orden económico y político dominante, mediante políticas híbridas de soberanismo, ampliación de derechos y libre comercio retorcido. Luego vino la crisis económica mundial del 2008. Después el surgimiento del neoliberalismo semiproteccionista con Trump en Estados Unidos y el Brexit en Reino Unido. A ello le ha seguido la fragmentación geopolítica del orden global entre bloques regionales que comercian en función de amistades políticas y cercanías geográficas. Así, en conjunto, en la última década, hemos entrado a una era de un lento y desgarrante desplome del viejo orden, del libre mercado y la emergencia, aún incipiente, de múltiples y variadas opciones sustitutivas, sin que ninguna de ellas logre hasta hoy afianzarse definitivamente, dando lugar a un mundo caótico, de trayectorias efímeras y con dificultades para vislumbrar a un nuevo orden que, de consolidarse, como lo viene sucediendo desde hace 200 años, habrá de durar otros 40 o 50 años. Ciclos de acumulación y dominación. Si nos fijamos con atención a lo largo de los últimos 150 años, las sociedades del mundo han atravesado distintas etapas económicas y políticas que, pese a sus diferencias internas, presentan tendencias similares. Estas etapas se las denomina ciclos económicos y políticos, y lo que hoy estamos viviendo en el mundo entero es el declive de un ciclo económico y el consiguiente caos sistémico,
que surge de ese ocaso histórico. Hasta que, en la siguiente década o más, recién comenzará a surgir un nuevo modelo de acumulación y de legitimación que estabilicen las sociedades a escala global. Los ciclos de acumulación y legitimación por lo general duran entre 40 y 60 años desde que nacen, llegan al cenit, decaen y son sustituidos por otro modelo de acumulación y dominación. En parte, estos ciclos coinciden con las ondas largas estudiadas por Kondratiev para la serie de los precios, producción, consumo y valor. Tuvimos el ciclo liberal desde aproximadamente 1870 hasta el 1915, cuando se inicia su descenso, lento pero definitivo. Luego vino el ciclo del estado de bienestar o de capitalismo de Estado, a mediados de los años 30, que entrará en su fase descendente a fines de los años 60. Finalmente, el ciclo neoliberal, que despunta en los años 80 hasta mostrar signos de envejecimiento con la gran recesión del año 2008-2009 y el gran encierro del 2020. Pero lo que ahora nos interesa, en esta mirada cíclica de la historia y menos dramática de lo que a veces se estudia, además de escudriñar las características del nuevo ciclo que podrá emerger, son los momentos intermedios entre ciclo y ciclo. Eso es lo que hoy me llama la atención. Son los momentos de transición en el que el viejo orden se corroe, se agrieta, pierde fuerza económica, se desploma en cámara lenta, pierde liderazgo ideológico y los entusiasmos colectivos, y esto es lo desgarrador, no surge todavía nada nuevo, sólido y duradero que lo sustituya por un largo tiempo. Es el tiempo liminal, un portal al vacío, o lo que Gramsci llamó el interregno, y es donde hoy nos encontramos. Veamos cómo se está moviendo el mundo y América Latina en este momento de transición de ciclo a ciclo. Entre 1970 y 1982, el crecimiento de la riqueza económica mundial cayó del 5% anual de crecimiento promedio al 2.7%. Eso puso fin al estado de bienestar y al desarrollismo y dio paso al neoliberalismo, que logró aumentar la tasa de crecimiento global al 3.1% en promedio anual durante los siguientes 28 años. Pero desde el año 2010 hasta el 2022, nuevamente se ha caído a un raquítico crecimiento del 2.7%, similar al de los años 70, que dio lugar a el fin del estado de bienestar. El Banco Mundial calcula que entre el año 2023 al 2030 será aún peor, pues el crecimiento caerá, según ellos mismos, a un 2.2% en promedio a escala global. Hemos entrado, evidentemente, en una nueva década perdida. El crecimiento del comercio mundial, baluarte del globalismo neoliberal, que entre 1980 al 2009 creció imparable del 12 al 19% respecto al Producto Interno Bruto Mundial, desde el 2009 se ha estancado y desde entonces ha caído del 19 al 15%. El llamado índice de apertura económica, una medida del libre comercio global, entre 1981 al 2019 pasó del 37 al 68%. Desde el 2009 al 21 ha caído del 68% al 53%. Son datos de la OCDE, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, fundamentalmente. Los préstamos bancarios transfronterizos, el gran lujo de la libre circulación del capital, que creó la ilusión de un único mercado sin fronteras, desde 1997 al 2007 crecieron del 20 al 60% respecto al Producto Interno Bruto Mundial, un crecimiento extraordinario. Ahora esa expansión terminó. Desde el 2008 al 2022 ha caído del 60 al 35% y cada año es peor.
La inversión extranjera directa como participación del Producto Interno Bruto Mundial, el año 2000 llegó al 4%, el 2005 al 4.5%. En cambio, el 2021 cayó al 1.6%. La inversión extranjera sigue moviéndose, igualmente el comercio mundial, pero ha perdido impulso. Ahora se concentra en zonas geográficas amigas, enterrando la ambición de un mundo sin fronteras, integrado por la eficiencia y las oportunidades. El globalismo triunfante, que arrasaba fronteras, está comenzando a ser sustituido por un patriotismo de grandes potencias lanzadas a guerras comerciales. Entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y Europa, la Unión Europea ha impuesto restricciones arancelarias a China y ha prohibido la expansión de la interconexión telefónica 5G de la empresa Huawei, más eficiente y barata. Estados Unidos ha aplicado aranceles a todo el comercio chino, desde un 5% el año 2017 a un 25% el 18 y 19 con Trump, y se mantiene con Biden hasta el día de hoy. Ha prohibido la venta de tecnología a China en áreas de la inteligencia artificial, biotecnología, computación cuántica, superconductores, además hasta de prohibir la venta de tierras a ciudadanos chinos. Año 2023. La eficiencia de los mercados ha sido sustituida por las prioridades geopolíticas. Del offshoring se ha pasado al nearshoring, es decir, cadenas de valor cercanas y entre amigos o aliadas. En julio del 2023, México ha superado a China como el principal exportador hacia Estados Unidos. Estados Unidos ha aprobado el año pasado la ley CHIPS y la ley IRA para promover la producción y la lucha contra la inflación. Ambas leyes movilizan alrededor de 400.000 millones de dólares para fomentar, proteger y subvencionar las industrias norteamericanas de la fabricación de microprocesadores y energías verdes. Como dijo el presidente Biden, los puentes, los microchips y el resto de las mercancías que se vendan en Estados Unidos van a ser hechas con productos norteamericanos, con tecnología norteamericana, por trabajadores norteamericanos. Consuma hecho en Estados Unidos es el nuevo lema. Como se lamentaba la exdirectora del Banco Mundial, hemos entrado a una época de guerra de subvenciones. Según el Fondo Monetario Internacional, las restricciones al libre comercio, que durante décadas eran excepcionalidades de algunos países marginales del globo, de 200 al año han saltado a 2.500 el 2022, impulsados fundamentalmente por los países económicamente más poderosos. Intervencionismo estatal. El año 2008, en la crisis y posterior recesión en la que se tradujo, los países más desarrollados aglutinados en la OCDE han movilizado 446.000 millones de dólares, es decir, el 1.5% de su PIB, para rescatar bancos en problemas financieros. Durante el COVID, esos mismos países, el 2021, han movilizado un esfuerzo fiscal extraordinario equivalente al 18% del Producto Interno Bruto y el año 2022 al 9% del Producto Interno Bruto. ¿Para qué? Para proteger las bolsas de valores, para regalar comida, para ayudar a los accionistas. La mano invisible del mercado, del discurso liberal, está dando lugar a la mano amiga del Estado. El gas ruso ha sido desglobalizado y ahora Europa ha tenido que comprar un gas que antes valía $6 el millón de BTUs, una unidad térmica de medida, a $45. Las subvenciones europeas en energía durante el 2022 hasta julio del 2023 han alcanzado la astronómica cifra de 758.000 millones de dólares en subvenciones energéticas. A la par de la disciplina fiscal, que era como el padre nuestro de cuanto gobierno neoliberal asumía funciones, se está enmoheciendo. Desde 2008,
cuando el endeudamiento público no rebasaba el 50%, casi por norma no escrita en el mundo entero respecto al Producto Interno Bruto, el 2022 se ha llegado a un 80%. Y en el caso de Estados Unidos, al 110% de endeudamiento. Como dijo hace unos meses atrás el presidente Biden, libre comercio, al infierno con eso. Son palabras textuales de él. El soberanismo, ese perro muerto a la vereda del globalismo triunfante, está vivo para proteger empresas telefónicas y bancos ineficientes de países ricos. El libre mercado debe inclinar la cabeza ante el imperialismo nacional en guerras contra el asiatismo autoritario. La nacionalización ya no es un anacronismo si de salvar bancos quebrados o de expropiar dinero de oligarcas rusos se trata, que es lo que acaban de hacer Estados Unidos y Europa. Las trompetas del libre comercio irrestricto suenan lejanas, hasta ciertamente fosilizadas. Y cada vez se oyen con mayor estridencia los tambores de la seguridad nacional y el proteccionismo. Estamos sin duda ante las señales clarísimas del crepúsculo del modelo de acumulación predominante a escala mundial en los últimos 40 años. El propio Fondo Monetario Internacional, en su informe final del año 2022, alerta de cómo las encuestas mundiales confirman la sistemática declinación de quienes demandan apoyan a la globalización, menos del 50%, y el incremento de quienes demandan medidas proteccionistas, más del 50%. El mundo ya no va a volver a ser como antes, cuando el globalismo era el entusiasta lenguaje común de las sociedades, de sus gobiernos y de su intelectualidad. Pero esto no significa que el neoliberalismo desaparezca y que el reemplazo ya esté a la mano. Al contrario, lo que tenemos es una confusión global, con direcciones económicas contradictorias. Se predica para los países en desarrollo austeridad fiscal, pero en casa se arroja dinero desde los helicópteros para que las familias puedan mantener su capacidad de gasto, como en Estados Unidos, durante el 2020 y 2021. Se alienta a los empresarios como único sujeto capaz de gestionar la economía, pero se infla un Estado con obras sociales, subvenciones gigantescas y en algún caso con nacionalizaciones, como en Alemania con la distribución del gas o en Francia con la energía. El mundo ha perdido su horizonte y en medio de este caos lo que prevalece es la incertidumbre, la confusión y la perplejidad ante un futuro que parece escondido. Es como si el sentido de la historia se hubiera desvanecido y ante la inmediatez de un mundo sin destino ni promesa, solo quedara el agobio de un presente infinito, dilatado, que no se dirige a ninguna parte. Es el tiempo liminal. Se trata de un extraño pórtico, una suerte de umbral que separa un tiempo histórico cansado, sin consenso activo, de la sociedad, sobreviviente por inercia, casi como un zombi, y un tiempo histórico que paradójicamente aún no llega, dejando al mundo en la soledad de un abismo sin nombre ni límite.